Ramiro nació en un rancho pobre, lejos de la ciudad y de las comodidades. Desde niño aprendió tres cosas: trabajar, callar y resistir. Su padre era un hombre duro. Nunca abrazaba, nunca felicitaba, nunca decía te quiero. En aquellos tiempos, los hombres crecían creyendo que mostrar sentimientos era una debilidad. Y Ramiro creció así, con manos fuertes, pero con el corazón enterrado. A los 15 años ya domaba caballos salvajes. A los 20, era conocido en toda la región como uno de los mejores jinetes. Pero por dentro estaba solo, muy solo, hasta el día en que la vio. Era domingo. Había música en la plaza del pueblo. La gente bailaba. Los niños corrían entre puestos de comida. Y entonces apareció ella, Clara, vestido azul, cabello oscuro y una sonrisa capaz de detener el tiempo. Ramiro siempre decía que, en ese instante, el mundo dejó de hacer ruido, porque cuando un hombre se enamora de verdad, todo lo demás desaparece. Clara no era rica, no era famosa, pero tenía algo que muy pocas personas poseen: paz. Cuando Ramiro estaba cerca de ella, dejaba de sentirse cansado. Ella hablaba poco, pero escuchaba mucho, y eso lo cambió todo, porque nadie había escuchado realmente a Ramiro en toda su vida. Comenzaron a verse cada tarde, caminaban junto al río, compartían café, miraban el atardecer. No necesitaban grandes cosas. En aquellos años, el amor era diferente. No había teléfonos, no había prisas, no había redes sociales, solo miradas sinceras, promesas simples y sueños pequeños. Clara soñaba con una casa blanca, con gallinas en el patio, con hijos corriendo por el campo. Ramiro la escuchaba en silencio, y aunque nunca lo decía, ya la amaba profundamente. Pero había un problema: el orgullo, porque Ramiro jamás aprendió a expresar lo que sentía. Un día llegó al pueblo un hombre rico llamado Esteban. Traía dinero, caballos finos y promesas de negocios. Todos lo admiraban. Ramiro no. Desde el primer momento sintió desconfianza. Pero Clara veía las cosas diferentes. Ella decía que el mundo estaba cambiando, que había oportunidades, que podían construir una vida mejor. Ramiro pensaba que aquello era una traición a la vida sencilla que soñaban. Las discusiones comenzaron poco a poco. Primero eran pequeñas diferencias, luego silencios largos, después palabras hirientes. Y una noche ocurrió lo peor. Clara, llorando, le preguntó: Ramiro, ¿alguna vez me has amado de verdad? Y él, por orgullo, por miedo, por no saber abrir el corazón, respondió: no necesito decir tonterías para demostrar nada. Aquellas palabras destruyeron algo dentro de ella, porque hay heridas que no sangran, pero jamás cicatrizan. Pocos días después, Clara se marchó, sin gritos, sin escándalos, solo dejó una carta. Ramiro tardó horas en atreverse a abrirla. Dentro decía: te amé con toda mi alma, pero no puedo vivir mendigando amor de alguien que nunca aprendió a mostrarlo. Ojalá algún día entiendas que el silencio también lastima. Ramiro leyó aquella carta 100 veces, pero nunca fue a buscarla, porque el orgullo es una cárcel silenciosa. Pasaron los meses, luego los años, y aunque muchas mujeres aparecieron después, ninguna era Clara, porque hay personas que llegan una sola vez en la vida, y cuando se van, se llevan una parte de nosotros. Ramiro envejeció trabajando. El rancho prosperó, ganó dinero, compró tierras, pero cada noche cenaba solo. El silencio de la casa era insoportable. Con el tiempo comprendió algo terrible. Había pasado la vida intentando ser fuerte, y terminó quedándose vacío. Muchas personas mayores entienden esto demasiado tarde. Pasamos años persiguiendo trabajo, orgullo o dinero, y olvidamos abrazar, olvidamos hablar, olvidamos amar sin miedo. Ramiro comenzó a visitar el viejo río, donde caminaba con Clara. Se sentaba durante horas recordando su voz. A veces hablaba solo, a veces lloraba, porque los hombres también lloran, solo que muchos aprendieron a esconderlo. La tarde llegó un viajero al pueblo. Mientras tomaban café, mencionó un nombre que heló la sangre de Ramiro: Clara. El viajero contó que había vivido muchos años en otra región, que nunca volvió a casarse, que hablaba poco y que había muerto hacía apenas unos meses. Ramiro sintió que el mundo se detenía. No lloró delante de nadie, pero aquella noche, por primera vez en décadas, cayó de rodillas, porque entendió que ya era demasiado tarde. No habría otra oportunidad, no habría perdón,
No habría abrazo final, solo recuerdos y silencio. Días después, el viajero regresó con algo inesperado. Una pequeña caja. Dentro había fotografías antiguas, una flor seca y una carta. Era de Clara. Decía: si algún día Ramiro pregunta por mí, dile que nunca dejé de amarlo. Y dile también que no lo culpo. Los hombres de su tiempo fueron enseñados a callar el corazón. Pero ojalá las nuevas generaciones aprendan a amar antes de que sea tarde. Ramiro lloró como un niño, porque comprendió algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El amor verdadero no necesita perfección, solo necesita valentía. Aquella fue la última historia que don Ramiro contó en el porche de su casa. Dicen que después de aquella noche parecía más tranquilo, como si finalmente hubiera soltado un peso enorme. Y quizá esta historia no sea solo sobre un viejo vaquero, quizá sea sobre todos nosotros, sobre las palabras que nunca dijimos, los abrazos que dejamos para después, y las personas que creíamos eternas. Si todavía tienes a alguien que amas, no esperes, llámalo, abrázalo, díselo hoy, porque el tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos, y cuando llega el silencio final, ya no hay regreso.